Y me di cuenta. Ellos son más fuertes que nosotros porque lo resisten. No son monstruos, son hombres bien entrenados. Estos hombres que pelearon con el corazón tienen familia, tienen hijos, están llenos de amor, pero tienen la fuerza de hacer eso. Si tuviera 10 divisiones de esos hombres, nuestros problemas aquí se acabarían muy rápido. Escucha lo que va a salir de mi boca. Shingeki no Kyojin no es una serie de acción ni de guerra, es una saga antibélica. Es decir, a diferencia de otros shonen como Fullmetal Alchemist, Dragon Ball o Naruto, cuyas fuerzas antagónicas suelen ser villanos megalómanos completamente inmorales, Shingeki no Kyojin no tiene una postura maniqueísta y su énfasis es recalcar las atrocidades de la guerra, sin posicionarse ante ningún bando. Por eso me resulta hilarante que la fanaticada de este manga haya no solo tomado bandos, sino que muchos justifiquen un genocidio mundial, y cuando nacionalistas alemanes del siglo XX han escogido a su ídolo más grande, por encima incluso de los protagonistas de la serie, nada más y nada menos que Floch Forster. Pero no tan solo es esto, sino que muchos lo comparan con quien es a mi criterio el mejor personaje de toda la saga, Erwin Smith, y los ponen al mismo nivel. ¿Es esto cierto? ¿En qué se parecen Floch y Erwin? Y sobre todo, ¿qué los diferencia? Quédate si quieres averiguarlo. This is the end, my only friend. Una vez que un grupo es identificado como víctima, ¿es difícil identificarlo como victimario? Es una pregunta compleja, pero ya te adelanto que la respuesta científica es que sí. La narrativa, llámese prosa, cine, teatro o anime, tiene este superpoder de cautivarnos. Hay personajes que nos han hecho cuestionar el bien y el mal mejor que cualquier docente pulgoso de filosofía. Hay historias que nos han hecho apretar el orto más que cualquier ataque diarreico. ¿Y cuántas veces nos pusimos a llorar por un pixel? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que sintamos esa necesidad de acompañar a un héroe o a una heroína en su periplo? La respuesta es una simple palabra: empatía. Las historias son máquinas de empatía. Es la gasolina que necesitan para que funcionen. Si no empatizamos con los personajes de una historia, simplemente dejaremos de verla, tal como pasó con Los Anillos de Poder, serie que muchos empezaron a ver pero que nadie terminó porque sus personajes eran la epítome perfecta de la antipatía. El anime y el manga no es la excepción a esto. ¿Cómo no empatizar con un niño cuya madre es devorada frente a sus ojos? ¿Cómo no empatizar con un pueblo que ha sido diezmado sin merecerlo? Un pueblo agobiado y apaleado por otro. Un pueblo sumido en años de atraso por la política de otro. Un pueblo encerrado tras muros, encarcelado, humillado y execrado. Por supuesto que vamos a empatizar más con ellos, y por supuesto que vamos a apoyar a los líderes que deciden pelear. Erwin Smith era ese líder, un hombre sagaz, astuto e inteligente. Sus estrategias innovadoras lo llevaron a la cima de la patrulla de reconocimiento, pero su triunfo se debe no solo a su mente ingeniosa, sino al alto precio que está dispuesto a pagar por ellas. Cada victoria con Erwin es pírrica, y él es consciente de eso. Cada centímetro de avance le cuesta para cientos de ciudadanos devorados, por lo cual Erwin tuvo que desarrollar otro arma, quizá su más grande arma: su lengua. Este hombre sería capaz de convencer a una babosa de atacar una pila de sal. Su gran carisma es capaz de mover a sus hombres a la batalla, convencidos de que a su muerte ayudarán a liberar a la humanidad. Y para ello, Erwin da ejemplo y se pone al frente de la tropa como otrora lo hicieron los reyes espartanos. ¿Cómo no amar a este hombre? Yo lo seguiría hasta para ir a hacer un live action al distrito Agua Blanca en Cali. ¿Cómo no empatizar con ese deseo de libertad? Con esa abnegación por su pueblo, con ese patriotismo. Lástima que todo sea una mentira. Omae, ¿nani o waratte yagaru? Un buen personaje nunca es lo que aparenta. Un buen personaje debe tener dimensiones, es decir, valores propios que se contraigan entre sí, y Erwin no es la excepción. A mitad de la serie nos dimos cuenta que aquello que mueve a Erwin no era un deseo por liberar a su pueblo, como si fuera un Simón Bolívar. No, su motivación era egoísta, lo que lo hace mucho más similar al Bolívar original. Solo deseaba satisfacer su curiosidad, solo deseaba comprobar que su padre no estaba equivocado. Su objetivo no estaba más allá del mar como el de Armin, sino en un sótano
sótano polvoriento, Erwin estaba dispuesto a conducir al infierno a miles de jóvenes solo con tal de comprobar de que tenía razón. Había gente más allá de las murallas y esa es su principal similitud con Flog, su motivación. He visto horrores, horrores que usted ha visto. Es imposible que las palabras describan lo que es necesario para aquellos que no saben lo que el horror significa. Flog venía de las guarniciones. Motivado por Erwin, decide unirse a la patrulla de reconocimiento para luchar a favor de la humanidad. Grave error. Erwin le hace probar el horror y no duda en utilizarlo a él y a 100 jóvenes más como carne de cañón para vencer al Titán Bestia, y tiene la mala suerte de ser el único de todos sus compañeros que queda ileso, a pesar de ser el más pesimista de todos. Allí, en la pila de cadáveres, se encuentra a Erwin, agonizante, y él mismo se dispone a acabar con él de una vez, pero entonces tiene una catarsis, la catarsis que solo puede tener alguien que conoce el horror. Solo conociendo el horror puedes saber lo que realmente es necesario, y Flog lo comprendió aquí. No se puede derrotar a un tigre si eres una oveja. Para vencer al horror es necesario ser amigo del horror y del terror moral y estar dispuesto a sacrificar la humanidad propia, pues esta nos derrota. Flog comprende que Erwin, el demonio que manda la muerte a jóvenes sin pestañear, es un mal necesario y por eso en lugar de matarlo lucha por mantenerlo vivo, ya sea porque la humanidad necesita a ese monstruo o ya sea simplemente porque la vida para Erwin es un suplicio que merece pero no le sirve de nada. A ambos personajes los motiva la necesidad de equilibrio. Sus vidas han sufrido un desbalance enorme, uno por el asesinato de su padre, que siempre pregonó la libertad del mundo, y el otro por ser expuesto al horror contra su gente. Por lo tanto, los impulsa la necesidad de poner todo en equilibrio nuevamente. Sin embargo, si bien sus motivaciones son similares, sus objetivos no. Esa es la principal diferencia entre ambos. Mientras Erwin ve la crueldad como un modo de satisfacer su curiosidad, Flog la ve como una forma de sobrevivir. Y no solo eso, el pelirrojo en cuestión también la ve como algo retributivo. El querer revivir a Erwin para él era sobre todo una forma de castigarlo. Él mismo lo deja claro en su diatriba. とどめを刺そうとした。それじゃ生ぬるいと思った。この人にはまだ地獄が必要なんじゃないかって。 Y sin saberlo termina influyendo en Levi para que tome la decisión que toma al final. A fin de equilibrar las cosas, se convence de que la única forma de garantizar su supervivencia y la de su pueblo es regresándole a Marley todo el horror que sufrió Paradis. Lejos de querer romper la espiral de odio, Flog se monta en ella. Erwin, por su parte, no goza de la crueldad. Muchos fanáticos de esta serie siempre han dicho de que Erwin apoyaría el retumbar, pero esto no es cierto. Hanji lo tiene claro. 皆殺しは間違ってる。 肯定する理由があってたまるか。この島だけに自由をもたらせばそれでいい。そんなケチなこと言う仲間はいないだろう。 Ella es su sucesora y su persona más cercana después de Levi. Y además de eso, la serie siempre nos lo mostró. Erwin siente sobre sí el peso de miles de muertos, caídos al infierno por sus motivaciones egoístas, y vive constantemente atormentado por ello. Erwin siente empatía por los demás. Flog, por el contrario, no, pues no titubean quemar todo a su paso en Liberio a pesar de las protestas de Jin. Y no solo eso, sino que no le tiembla la mano en ejecutar en masa a sus Otorra compañeros. Y sí, es cierto que los protagonistas hicieron lo mismo, pero esto los puso en una encrucijada enorme y sufrieron por ello. Flog, por el contrario, reparte tiros a diestra y siniestra como si fuera un militante, jamás, y deshumaniza por completo a su enemigo, al punto de ser el líder de una facción de genocidas. Erwin es un egoísta atormentado por las consecuencias de sus actos. Flog es un genocida orgulloso por sus crímenes. Uno se pregunta entonces por qué los fanáticos de Shingeki no Kyojin aman tanto a un ser tan despreciable como Flog. Sí, a estas alturas ya es obvio de que odio a Flog con toda mi alma, y eso lo hace un excelente personaje. Es una fuerza antagónica formidable, y es eso lo que siempre pedimos en una historia. Siempre que Flog está ahí, se abren abismos en la trama que nos obligan a seguir la historia, como cuando apareció en el restaurante, como cuando le entregó un ejército a Eren, o como cuando volvió entre los muertos. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado!
Es un personaje que está allí para complicar las cosas, para generar los ganchos que necesita Shingeki no Kyojin. Su presencia genera conflicto y eso lo hace un personaje funcional y muy bien construido. Es como Griffith o como Homelander. Los odio con todo mi corazón. No apruebo sus actos y de verdad espero que tú tampoco. Pero sin ellos la trama sería estática y tediosa. Floch es un personaje necesario, pero no es un personaje que busque ser amado. Hace poco subí este video en el que explico por qué considero que Mikasa es un pésimo personaje, y la cantidad de gente que brincó a mi yugular superó mis expectativas. La frase que más se repitió fue: no entendiste la obra. Ay, con la seguridad de sonar pretencioso, voy a repetir esta frase aquí. Los que apoyan a Floch no entendieron el poderoso mensaje antibélico de Hajime Isayama. Las acciones de Floch y su patulea de obcecados son inadmisibles y el autor lo tiene muy claro. Shingeki no Kyojin nos habla de la espiral de odio. El valor que más intenta transmitirnos el autor es que hay que dialogar en lugar de matarse, y esto lo repitió mucho como para no darse cuenta. Cuando Marco murió, dijo esto: Armin intentó dialogar con Beltor. La patrulla intentó dialogar con los marleyanos. Por eso fue que viajaron al otro lado del mar. El padre de Sacha dialogó con Gaby y la perdonó por la muerte de su propia hija. Y hasta el último segundo la patrulla intentó dialogar con Eren. Ese es el mensaje de Isayama. Dialogar es la decisión más difícil, pero a pesar de todo, de la inminencia del conflicto, deberíamos siempre intentarlo. Floch va completamente en contra de este valor. Floch es alguien cuya primera opción es la violencia y por ende no solo es el antagonista sino un villano. El mismo Eren, quien fue el autor del exterminio que tanto querían sus fanáticos, sufrió mucho al llevarlo a cabo. Floch no, él ansía el tormento de toda la humanidad mucho más que nadie, pero aún así una facción de los fanáticos de este anime lo adoran tanto como a Erwin, y esto tiene que ver con lo que mencioné al inicio. Percibimos a Paradis como las víctimas y por eso tendemos a racionalizar los crímenes de los eldianos de la isla. Esto es algo que siempre pasa en la vida real. Por ejemplo, Palestina es históricamente la víctima de un proceso de colonización y expolio bastante agresivo, y por supuesto que muchos tendemos a empatizar mucho más con ellos. Sin embargo, cuando el 7 de octubre militantes de Hamas ejecutaron sumariamente a cientos de civiles, me cansé de leer comentarios de progresistas de izquierda racionalizando este acto. Y por supuesto, también pasó al revés. Cuando Israel respondió desmesuradamente, me cansé también de leer a los evangélicos piadosos hijos de Dios celebrar bombardeos masivos a población civil. La empatía se vuelve completamente fútil cuando se trata de justificar la violencia, casi siempre escudada en el victimismo, y Hajime Isayama trató esto mucho en su obra. Los marleyanos justifican la violencia hacia Eldia debido a que miles de años atrás este pueblo los sometió violentamente, y los jaegeristas justifican el retumbar recordando el suplicio que les hicieron pasar, encerrados un siglo tras los muros. Por eso entiendo que tanta gente ame a Floch. Somos gregarios por naturaleza, y la barbarie siempre ha sido nuestra mejor manera de racionalizar la barbarie. Pero entonces, ¿por qué amamos a Erwin? Sí, a Erwin lo amamos por la misma razón que a Floch. Empatizamos con las víctimas y Erwin era el líder definitivo. Pero el victimismo es insuficiente para poder empatizar con un personaje de tanto impacto como Erwin. Floch aparece a mitad de la historia. Erwin está desde el inicio, desde el primer capítulo. En efecto, tiene que haber algo más. Y por supuesto que lo hay. La victimización no es la única forma de que empaticemos con un personaje. Hay muchas otras cosas que nos ayudan para tal fin. Por ejemplo, la inteligencia. Nos simpatiza mucho la gente inteligente. Muchos al principio odiaron a Armin por ser un niño llorón, pero a medida que demostró que era un genio estratega, el odio hacia el rubiecito cachetón se esfumó y se convirtió en uno de los favoritos del fandom. La fuerza de un personaje también genera empatía en el espectador. Lo reitero, Mikasa es un personaje la verdad bastante flojo, pero su fortaleza física nos genera mucha simpatía y se roba el espectáculo en cada escena de acción. Y ver a Levi vapulear a Seke nos arrancó gritos de euforia, muy poco heterosexuales. También la belleza. Pieck fue la favorita de muchos desde su aparición y era marleyana. Siempre me pareció curioso porque los fans odiaban a todos los marleyanos, a Gaby, a Magat, a Poco, a los líderes, incluso el mismo solcito divino de Falco recibió odio. Pero a Pieck únicamente le caían flores. ¿Por qué? Porque está buena. Ohayo, Poco.
Vamos muchachos, la aceptación de Eren subió hasta la estratosfera cuando se convirtió en este protomacho de largas melenas, que elevó las hormonas de las fanáticas de este manga hasta las nubes. Sucede lo mismo con Levi, que es el juzgando de media internet, hombres incluidos. Ay, yo incluido. El hecho es que Erwin concentra todas estas cualidades, es un líder inteligente. A diferencia de Floch, que es una máquina de matar, Erwin es una máquina de planear. Sus estrategias y métodos novedosos son los que permitieron los mayores avances en la historia de la patrulla, y era horriblemente recursivo, como cuando utilizó una manada de titanes como freno de emergencia. Erwin también es fuerte, es uno de los soldados más capaces y resistentes. Tiene la estamina que esperabas del líder de una patrulla de soldados con poco valor por sus propias vidas. Y también su diseño visual es, ¿cómo decirlo de una manera heterosexual? Ah, sí. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Los bríos de libertad de Erwin son solo parte de la ecuación. Este personaje es mucho más complejo y carismático que Floch y tiene muchas más aristas y dimensiones. Pero tiene que serlo porque, lo repito, Erwin es un personaje de altísimo impacto e importancia en la obra. Floch, en cambio, es una fuerza antagónica secundaria para los últimos arcos. Ambos funcionan muy bien dentro de su rol. En conclusión, Erwin y Floch son similares en sus motivaciones pero diferentes en sus objetivos y medios. Erwin siente empatía por los demás y eso lo atormenta. Floch, en cambio, es un gatillo fácil que ejecutaría sumariamente a todos los civiles del mundo, incluyendo a sus compañeros si medio le llevan la contraria. Y no lo mencioné mucho, pero ambos personajes tienen un desarrollo remarcable. Sin embargo, el conflicto de Floch es netamente externo, mientras que el de Erwin es sobre todo interno. Y cuarto, Erwin jamás hubiera apoyado el retumbar. La filosofía de Erwin es pírrica, pero en cambio la de Floch es retributiva, o más bien vengativa. Es decir, mientras Erwin racionaliza la muerte en pos de una victoria, para Floch la muerte es la victoria en sí, pues únicamente ganará de verdad regresándole al mundo el horror del que fueron víctimas. Puede que tengan algunas similitudes, pero en el fondo son muy diferentes. Te agradezco mucho que hayas llegado al final de este video. Si te gustó, no dudes en compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte. No siendo más, me despido y te deseo un excelente día.